Bienvenidos todos, bienvenidos. De verdad que para mí es un honor poder estar aquí de pie trayendo este mensaje de salvación para cada uno de nosotros. Hace 8 días, para las personas que nos acompañen por primera vez hoy, estamos desarrollando un tema que me gustaría que los que estuvieron hace 8 días me regalaran el nombre. ¿Quién me puede regalar el nombre de la prédica en la que estamos desarrollando? El título que tiene este mensaje. ¿Quién me lo puede regalar? Yo, Por favor, hijo. ¿Tomás o eh, quién? sí. Tomás. Morir en Cristo es ganancia. Amén, sí, hijo hermoso. Morir en Cristo es ganancia. ¿Dónde encuentra eso? En el libro de Filipenses, capítulo 1, versículo 21. Dice el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mientras tú y yo estemos viviendo en Cristo, dice la escritura que al morir ganamos. Y ese es el tema que estamos desarrollando gracias a que eh, nuestro hermano Diego Alarcón partió, ya está esperando a que el Señor Jesucristo lo resucite para vida eterna. Y estamos desarrollando ese tema muy bonito porque esta cuestión de la muerte nos genera una cantidad de cosas, inquietudes. Muchas personas andan equivocadas en el mundo con respecto a, a esta muerte, pero el Señor nos lleva más allá de lo que es verdaderamente morir. Y paradójicamente mucha gente está de pie, está viva, está hablando, camina, trabaja y está muerta en vida, porque espiritualmente están separados del Señor Jesús por el pecado. Con esto quiero decirles, y explicábamos hace 8 días, ojalá que los que llegan por primera vez hoy puedan ir a nuestra página en YouTube, donde dice Casa Oración Torre Fuerte. Allí pueden encontrar este mensaje, Morir en Cristo es ganancia, en la primera parte. Hoy vamos a desarrollar esta segunda parte. Y ahí amplía una cantidad de cosas que debemos saber, que ahorita en forma así relámpago para que puedan ustedes enfocarse hacia dónde vamos con este mensaje. Les voy a regalar algunos apuntes para que podamos entrar en línea y entender un poco mejor este mensaje. Entonces, eh, la mayoría de nosotros mm, como que pensamos que sobre todo aquellas personas que no conocen de Cristo, piensan que los que estamos en Cristo podemos estar en su misma condición de que no saben para dónde van. Nosotros sí sabemos para dónde vamos. El mismo Señor nos ha revelado por medio de su escritura que hay vida eterna, que la verdadera vida no es esta. La verdadera vida es Cristo. La verdadera vida es vivir en Cristo, que Él es el que me fortalece. Porque cuando yo muero en Él, gano porque voy a vivir a la vida eterna. Con esto quiero decirles que la muerte segunda de la que habla la escritura, hay una muerte que es la muerte segunda. Esa es la que nosotros debemos empezar a temerle. No esta muerte pasajera que estamos, a los que estamos en Cristo Jesús, cuando dejamos de respirar y este cuerpo muere en lo físico. Por eso el título de esta prédica. Si estamos en Cristo, nosotros, cuando venga el Señor, vamos a ser resucitados para vida eterna. Pero en cambio, aquella persona, porque todos, absolutamente todos los seres humanos, vamos a morir. Ya explicamos que eso viene de un castigo por el pecado original, porque antes éramos eternos. Pero el Señor quiere que nosotros volvamos otra vez a estar en esa vida eterna por ese amor, por esa misericordia que nos tiene. Por eso Él tarda su venida.
porque Él espera que nosotros procedamos al arrepentimiento, porque Él no quiere que ninguno se pierda. Y sin embargo, no lo entendemos. Porque como le digo, la mayoría de la gente, les decía hace 8 días, todos queremos ir al paraíso, en ese lugar, al cielo, queremos ir a la presencia de una vida eterna con el Señor. Todos, yo les preguntaba y decía, todos quieren ir a la vida eterna, todos levantan la mano, pero en la hora de la verdad nadie se quiere ir, nadie se quiere ir, porque no estamos convencidos por el apego que tenemos a la materia, a las cosas materiales, por el egoísmo. A veces queremos que nuestros seres queridos no se vayan si están en Cristo, sabiendo que van a una vida mucho, 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 mucho mejor que esta. Y hay veces que eso es como reflejo de que yo no confío mucho en el Señor Jesús, como que no tengo tanta fe como digo decir, tener, porque mm, nos da mucho pavor y nos aferramos mucho a las cosas de este mundo. Pero el Señor nos promete vida eterna. El Señor nos promete un lugar donde no va a haber más sufrimiento, donde no va a haber más llanto, donde no va a haber más dolor. Entonces, para nosotros llegar a ese sitio, tenemos que prepararnos mucho. Ya tenemos bien claro que nosotros, todos somos pecadores. Ojo, por favor, no interpreten yo mal, que yo no estoy incitando a nadie que entonces tengo licencia para pecar. No, en la medida, vuelvo y lo repito, en que yo soy consciente de que soy pecador, en ese mismo instante estoy reconociendo que yo necesito de Cristo. Necesito de Cristo. Es la única manera de entender que si me separo del Señor, estoy perdido. Porque la Escritura ya me mostró desde el comienzo, desde Adán y Eva, toda mujer, a partir de Eva, toda mujer que abra matriz y tenga un hijo, ese hijo nace con pecado. Todos somos pecadores. Y dice la Escritura que todo aquel que diga que no peca es mentiroso. Vamos a esa cita. Desde el 5, vamos a leer 1 Juan 1, 5 al 10. Dice la Escritura, este es el mensaje. Primera de Juan, capítulo 1, versículos 5 al 10. Este es el mensaje que hemos oído de él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en él. Si decimos que tenemos comunión con él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz como él está en luz, tenemos comunión unos con otros y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. La Escritura dice que la verdad es Cristo Jesús. Jesús dijo, yo soy la verdad. O sea que esto me está diciendo aquí la Escritura, que si decimos que yo no tengo pecado, estoy negando y engañándome a mí mismo y Cristo no mora en mí. ¿Sí me estoy haciendo entender? Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si no estamos entendiendo, si nos estamos centrando. Yo aquí en ningún momento estoy diciendo que, somos pecadores, sigamos pecando. No, no, no. El Señor me está diciendo, por eso es que la ley existe, para recordarme que usted y yo somos pecadores. Pero una vez andando en Cristo Jesús, no hay ley para el que anda en Cristo Jesús.
Solamente hay ley para el que anda en el pecado. Entonces, pero así la escritura me está mostrando aquí que si yo digo que no tenemos pecado, me estoy engañando a mí mismo y Cristo no mora en mí. Y si digo que no hemos pecado, le hacemos mentiroso al Señor Jesús. Estamos diciendo que el Señor Jesús es mentiroso. Y eso es una blasfemia. Y su palabra no está en nosotros. Con esa premisa que estamos hoy leyendo, tenemos que ser conscientes que necesitamos de Cristo, porque en cualquier momento el Señor nos va a llamar y no estamos preparados. Porque vimos hace 8 días que leyó mi hermano Jaime en Romanos 3:10 en adelante, que decía que no hay ni uno bueno. En la tierra no hay ni uno bueno, ni uno, ni uno. Quiere decir que todos necesitamos del Señor Jesús. Pero hay quienes que lo rechazan hasta el día de hoy. Hay quienes creen que Jesús es el hijo del papá. Hay otros que creen todavía que Jesús es un profeta, otros que creen que Jesús es un extraterrestre, otros que creen que Jesús fue un falso profeta, que fue un mentiroso, como los judíos que lo llevaron y lo condenaron a una muerte. Y todavía siguen pecando porque siguen esperando al Mesías cuando el Mesías ya vino. La palabra Mesías significa el Cristo, el ungido, el Mesías, el Salvador, el que nos iba a venir a salvar. Eso significa el Cristo. El Cristo ya vino. Por eso a él se le dice Jesús Cristo, Jesús Cristo. Jesús el Cristo. Ese Dios que dijo que iba a venir a salvarnos, que él mismo, él no iba a mandar a nadie, él no mandó a nadie, él mismo vino, se hizo hijo para enseñarnos a nosotros cómo llegar a él, como padre. Entonces, si las personas que siguen todavía pensando que no hay Dios, dice la escritura, el necio dice, no hay Dios. Necio significa sin sesos. Hay una traducción fuerte del griego que dice que esa palabra necio significa estúpido. Es una estupidez. Y eso es lo que dicen los ateos. Y eso es lo que dicen otras religiones creyendo que hay otro Dios y solamente hay un Dios. Su nombre es Jesús de Nazaret. Con todo esto, con todo esto, no es suficiente porque tenemos que arrepentirnos. Tenemos que buscar la santidad, porque sin santidad nadie, absolutamente nadie va a poder ver al Señor Jesús. Tiene que ver muchísimo con mi salvación, con la vida eterna. Qué bueno que nosotros podamos decir, morir en Cristo es ganancia, porque estoy viviendo en Cristo. No me preocupa si llega un día y mi vida cesa, dejo de respirar. Y como dice la escritura, mi hálito de vida, mi espíritu vuelve a Cristo que me lo dio. Y el cuerpo vuelve a la tierra donde el Señor me sacó. Y les decía hace 8 días, el alma es la que la que se va a llevar a juicio. Pero la mayoría de la gente mantiene preocupada haciendo cosas que el Señor no mandó, cosas que el Señor abomina, lo vimos hace 8 días, porque queremos saber, traer el alma, queremos ver al tío que se murió, al hermano que se murió, al esposo que se murió, y entonces contratamos brujos, medium, leemos cartas, hacemos cuanta cosa, brebajes, brujería, y todo eso es abominación. Y el Señor me va a enseñar hoy que cuando yo, que no acepto esa muerte física, porque en ese momento estoy dejando de creerle al Señor Jesús, cuando murió mi ser querido, en este plano terrenal. Porque si usted está en Cristo Jesús, a usted no le debe preocupar para nada cuando su familiar, su esposa, su hermana, su esposo, su tía, su hijo cesó su vida en esta parte terrenal, pero si está en Cristo Jesús no se debe preocupar por nada,
porque el Señor lo va a levantar cuando Él venga. Él lo prometió. Y si usted no cree eso, está perdiendo el tiempo en este momento, en este grupo, en esta congregación, está perdiendo el tiempo, porque sí hay resurrección. Ahorita vamos a leer eso. Entonces, debemos es procurar que cuando el Señor Jesucristo me llame, nos llame, o sea, que mi espíritu tenga que volver a Él y mi carne tenga que volver al polvo, porque el polvo fui sacado en ese momento, significa una muerte en la parte terrenal, existencial en este plano donde estamos viviendo nosotros. ¿Eh? Pero donde verdaderamente ocurre la muerte es cuando venga Cristo. Cuando venga Cristo es donde verdaderamente se va a experimentar la segunda muerte, como dice la Escritura. Leámoslo en Apocalipsis 21:8. Dice claramente, leámoslo desde el 6. Es lo que dice el Señor Jesucristo. Desde el 5. Ustedes saben que la palabra Apocalipsis significa revelación. El Señor Jesucristo le reveló al apóstol Juan este libro que trata y explica la segunda venida del Señor Jesucristo, de nuestro Creador. Dice aquí claramente, 21:5, el que estaba sentado en el trono dijo, el que está sentado en el trono es el Dios Todopoderoso, su nombre es Jesús de Nazaret. Dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. El Señor Jesús está diciendo que Él es el que escribió en Génesis, Él es el que está en Apocalipsis, Él está diciendo que Él es el comienzo de todo, el creador. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. Esta es la fuente gratuita del agua de la vida, su palabra. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Si se da cuenta que ya el Señor Jesucristo, él siempre se revela como el Padre. Él es el Padre. Entonces, y el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Ojo acá. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. ¿Sí estamos entendiendo? Es ahí donde yo tengo que preocuparme de no llegar hasta ese punto porque ya no hay nada que hacer, como dijo en Hebreos 9:27, está clarito que me lo leyó hace 8 días el doctor Giovanni, que dice, está escrito para los hombres que mueran una sola vez y viene el juicio. Por eso nuestro amado hermano Diego, que murió la semana pasada, un hermano nuestro de la congregación, del cual el Señor nos inspira por medio de él a esta predicación para enseñarnos muchas cosas. Porque cuando Diego entregó el espíritu al Señor porque le pertenecía al Señor,
cesó su vida en este plano, empezaron muchas cosas a cuestionarse en mi vida y eso es lo que tiene que hacer cuando una persona deja de existir en este plano. ¿Cómo estoy yo? ¿Estoy preparado? ¿Será que el Señor me va a dar la oportunidad como se la dio al hermano Diego? Porque al hermano Diego el Señor le dio la oportunidad de arrepentirse, de hablar con su familia, de pedir perdón, de reconocer al Señor Jesucristo como el Dios Todopoderoso, como su único y verdadero Dios. Por eso con seguridad, cuando venga Cristo, lo va a resucitar para vida eterna. No va a ser un abominable y cobarde o un incrédulo que va a ir a la segunda muerte, a ese lago que arde con fuego y azufre. Va a ir a una vida eterna con el Señor Jesús. ¿Por qué habla el Señor de los abominables? Acordémonos que hace 8 días en el libro de Deuteronomio 18:10 habla que los que van a los cementerios, o sea, las personas que consultan a los muertos, eso es un abominable para el Señor Jesús. ¿Qué es un abominable? Una persona que el Señor aborrece, una persona que el Señor odia, una persona que el Señor ama menos. Porque dice la escritura claramente que el consultar a los muertos es una abominación para el Señor Jesús. Ya no tiene, no me voy a cansar de repetirles, ya no tenemos nada que ir a hacer a los cementerios, absolutamente nada, nada, porque el Señor lo pide de esa manera, lo ordena. Él no quiere que ninguno consulte a muertos. No se nos permite, no se nos permite. Porque es que eso se llama incredulidad. Cuando yo voy a un cementerio a visitar a mi mamá que se murió hace 20 años y la sigo visitando, no le estoy creyendo a Cristo. No le estoy creyendo que mi mamá, si estuvo en Cristo, que yo no lo sé, solo lo sabe el Señor, su espíritu vuelve a él porque fue el que lo dio. Y el cuerpo de mi madre vuelve al polvo de donde ella fue sacada, de donde ella fue sacada. Tuve una experiencia un poco grotesca que quiero compartir con ustedes para que nos quitemos de nuestra mente que nuestras familias que dejaron de existir en este plano, que entregaron el espíritu al Señor y su cuerpo tiene que ir a la tierra para que se convierta otra vez en polvo de donde el Señor nos sacó, nos creó. Ahorita hay unos cementerios donde eso no se puede dar. Antes, pues eso será más fácil si uno es enterrado en tierra, porque si lo entierran en un cajón, ese cajón se pudre, también se vuelve polvo, el cuerpo que está ahí se lo comen los gusanos, etcétera. Esos huesos se terminan convirtiendo en polvo, porque antes dejaban un cuerpo, le rentaban a uno un lote por 10 años cuando uno no tiene la capacidad económica para comprarse un lote y ahí ir enterrando a los familiares de uno porque es propiedad mía. Pero como no toda la humanidad tiene la facilidad para comprar un lote de estos, entonces se han diseñado hace mucho tiempo los cementerios con esos cubículos así de alto, hasta 3 pisos de alto. Y eso es puro cemento. Eso es puro cemento. Pero la palabra del Señor se cumple porque Él es el creador. Si Él dice que el cuerpo tiene que volver al polvo, tiene que volver al polvo. 12:7, miremos Eclesiastés 12:7. Mire lo que dice. ¿Quién me hace el favor y me lee Eclesiastés 12:7, por favor? Amén, pastor. Cierto, pastor. Primero las damas, ¿cierto, mi Giovanni? Completamente de acuerdo, pastor.
Juanito, bienvenido. Bueno, ¿qué dice? ¿Quién me lo va a leer? Bueno, dice 12:7. Y el polvo, y Ujú. el polvo vuelve a la tierra como era, y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Ya, Vanidad, está escrito. Está clarito ahí que el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que fue el que lo dio. Eso es para todo ser humano, no hay excepción. Gracias, mi hermana. No hay excepción. Así que cuando, cuando fueron a sacar, ahorita los tales cajones los dan solamente por 5 años, por 5 años. Y hay gente que cuando muere o termina, cesa su vida en este plano, los meten en esos huecos y eso es puro cemento. Y muchos de esos cadáveres, si no el 90%, el 80% de esos cadáveres están llenos de formol, porque a veces para ponerlos en una sala de velación, les colocan muchos formol y muchos químicos para que no huela fétido, a fin de que las personas puedan estar confortables en una sala de velación. Todos los químicos que le ponen hacen que esta gente se descomponga, dure más tiempo en descomponerse y no sé, me consta, le empieza a crecer más el pelo y las uñas cuando lo sacan después de 5 años. ¿Qué hacen con todas estas personas? Tienen que sacarlas porque tienen que entregar ese cajón que rentaron. Y entonces, ¿cómo hacen con esas personas que no se han descompuesto? Les tocan fracturarles, quitarle la carne que le quedó, partirlo en pedazos y cremarlos y se convierte en polvo como el Señor lo ordenó. ¿A qué razón, gloria al Señor Jesús, am, le decía, y lo comparto con cariño, mi amado Diego, antes de morir hablaba con su esposa en su lecho de enfermo, se ponían de acuerdo en estas cosas, y él le dijo a la esposa: "Vea, yo quiero que me cremen", porque él conocía la escritura. Él sabía que llevar su cuerpo a un cementerio es llevar a rastras a su familia a que sean abominables ante los ojos del Señor, porque se iban a visitarlo a la tumba, sabiendo que el Señor dice que para Él no le gusta que la gente consulte a los muertos, que eso es abominación para Él. Y más adelante dice: perfecto serás delante del Señor. O sea que todas las personas que están yendo a los cementerios a visitar estos cuerpos inertes no están siendo perfectos frente al Señor. Y fuera de eso, el Señor le pone en el corazón a mi hermano Diego antes de morir, a decirle a su esposa: y yo quiero que mis cenizas sean esparcidas en Guatapé. Mejor, porque así huele rápido al polvo cuando las bota por esas tierras. Porque de lo contrario, van a convertirse sus familiares en otros abominadores idólatras. ¿Por qué? Porque ponen las cenizas en la casa, en una mesita central, o le compran un cofrecito de plata, un cofrecito de oro, o la porcelana más cara, y todas las visitas, cuando lleguen: sí, sí vio ahí donde tengo a Pepito, sí veo donde tengo a Pepita, cuidado que me tumban a mi mamá que está ahí. No, su mamá ya no está ahí. Eso se llama abominación. El Señor aborrece esas cosas. Ya no está ahí, entendámoslo, entendámoslo. No está ahí. El día que venga el Señor Jesucristo, si tu mamá, tu papá, tu primo, el ser querido, el hermano, el amigo que murió, si murió en Cristo, ganó. Por eso estábamos leyendo allá en Apocalipsis. ¿Se acuerdan que estábamos leyendo en Apocalipsis? Dice que el que venciere, ¿sí lo estábamos leyendo? En el 21.
El que venciere heredará las cosas y yo seré su Dios. Todas las cosas. ¿Cuáles todas las cosas? Todo lo que el Señor nos prometió en vida eterna. Y fuera de eso, dice, y él será mi hijo y yo seré su Dios. Al que venciere. ¿Vencer qué? Todas esas abominaciones, vencer todos esos pecados, arrepentirme, apartarme para Dios, buscar la santidad. Eso es lo que yo debo procurar mientras estoy en esta carne, porque ya el Señor me mostró que usted y yo somos pecadores. Seguimos siendo pecadores hasta que el Señor Jesucristo venga y nos lleve. Pero no con eso quiere decir que usted tiene derecho a seguir pecando o tenga licencia para pecar. No, que usted y yo debemos procurar todos los días estar en santidad, buscando al Señor, caminar como Él anduvo, caminar como el Señor Jesucristo anduvo. En Apocalipsis 2:11, dice la Escritura en Apocalipsis 2:11, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Quién es el Espíritu? Para que podamos entender esa cita, yo tengo que tener claridad de quién es el Espíritu. ¿Quién me puede decir quién es el Espíritu? El Espíritu es Jesús. El Señor Jesucristo. Pongamos un dedito ahí en Apocalipsis y la Escritura me lo va a mostrar. Segunda de Corintios 3:17. Segunda de Corintios 3:17. Muy bien, hermano Giovanni. El Espíritu es el Señor Jesús, el Espíritu Santo es el Señor Jesús, el Señor Jesucristo es el Padre eterno, el Señor Jesucristo es el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo es el Espíritu Santo. La Escritura lo dice aquí en Segunda de Corintios 3:17. Dice clarito, ¿ya lo tienen todos allí? Segunda de Corintios 3:17. Dice así, porque desde el 16, pero cuando se conviertan al Señor, el velo se quitará, o sea, esa ceguera que muchos tienen todavía, que no han entendido que Jesús es Dios. 17, porque el Señor es el Espíritu. ¿Sí? Claramente me está diciendo que el Señor es el Espíritu. Y donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Entonces yo ya entiendo de que el Espíritu es el Señor Jesucristo. Por eso ya puedo entender Apocalipsis 2:11 cuando dice, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. O sea, yo podría decir, el que tiene oído, oiga lo que el Señor Jesucristo dice a las iglesias. Porque es un libro que Juan le reveló, el Señor Jesucristo le reveló a Juan. O sea que Apocalipsis también habla de Jesús. El que tiene oído, oiga lo que el Señor Jesucristo dice a las iglesias. El que venciere, el que venciere, no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿Sí estamos? ¿Sí es como nos concatena Apocalipsis 21 y Apocalipsis 2:11? Porque en Apocalipsis 21 el Señor también me habla de vencer, de triunfar. En el 7 dice, el que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y él será mi hijo. Y viene ahí, pero los abominables, los incrédulos, los fornicarios, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y en Apocalipsis 2:11 el Señor me dice que el que venciere no los va a sufrir daño de la segunda muerte. Porque allá en el 21 me está diciendo que el Señor va a ser mi Dios y yo voy a ser su hijo. Si estamos, por eso ahí también se cae peso en la mentira que no todos somos hijos de Dios,
Por favor. Por ahí hay un personaje por ahí hay videos de un personaje que se hace llamar representante de Cristo en la tierra y tiene un título que es papa, no sé qué significa eso. La única papa que conozco es la que me da mi suegrita allá en Boyacá. Pero dice, hay un video donde él sale diciendo, todos somos hijos de Dios, y eso es mentira. Mentira. Aquí claramente la escritura me enseña que todo el que confiese o todo el que diga que el Señor Jesucristo crea en el nombre del Señor Jesús, se le dará potestad de ser hijo de Dios. Y aquí en Apocalipsis me dice que si yo venzo, salgo de todas esas abominaciones, salgo de todas esas idolatrías, salgo de todo el pecado, me arrepiento, aún teniendo pecado en mi cuerpo, teniendo en medio del mundo tan pecaminoso, venzo, voy a tener todas las cosas que el Señor prometió y fuera de eso, Él va a ser mi Dios y yo voy a ser su hijo. Así que no todos son hijos de Dios, solo aquel que vence el pecado, todo aquel que se arrepiente, todo aquel que nace de nuevo. Por eso el que está en Cristo Jesús, el que sigue al Señor Jesucristo, nace dos veces y muere una sola vez, porque él no va a pasar por la muerte segunda. Pero el que no está en Cristo Jesús, en primer lugar, no es hijo de él, muere dos veces y nace una sola vez. ¿Sí estamos entendiendo? Me explico. Vuelvo y les explico. Una persona, todos nacemos de nuestra madre por primera vez ese primer nacimiento. O sea, todos nacemos con pecado, todos sin excepción. Y cuando Cristo viene a nuestra vida, vencemos, nacemos de nuevo, porque el que está en Cristo, nueva criatura es, nuevo, ¿sí? Nace de nuevo, nace dos veces. Pero el que no cree en Cristo, nace solo una sola vez porque sigue en su pecado. Y cuando muere a esta vida, vuelve a la muerte segunda. Esa es la segunda muerte que está hablando el Señor Jesucristo, porque no venció. Pero el que está en Cristo Jesús nace una vez de la madre y nace dos veces en Cristo Jesús, vuelve a nacer una criatura nueva. Y muere una sola vez a esta parte de este plano, porque él ya no va a volver a morir, porque morir en Cristo es ganancia, porque el que muere en Cristo ganó, no va a la muerte segunda. ¿Sí estamos entendiendo? ¿Sí estamos entendiendo? Segunda de Corintios 5:17. Segunda de Corintios 5:17. Aquí habla de esa persona que nace de nuevo en Cristo. En segunda de Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. ¿Se ve? Nuevo. Volvió a nacer. Las cosas viejas pasaron. ¿Cuáles son las cosas viejas? Su pecado. Cualquier pecado, el trago, las drogas, la pornografía, el chisme, la mentira, la envidia, la ira, todo eso que no me permite ir al reino de los cielos. Esas son cosas viejas para una persona que es nuevo, nace de nuevo en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. ¿Sí estamos entendiendo? Hechas nuevas. Entonces, por eso cuando sucede una muerte alrededor nuestro, un familiar nuestro, debe moverme el piso a mí en el sentido de que es un llamado de atención.
¿Cómo estás tú? Porque a mí ya no me debe preocupar si se salvó o no se salvó esa persona, porque ya no está en este plano. Yo soy el que quedo aquí. Y el Señor Jesucristo dice que yo tengo que vencer, porque si yo venzo voy a ser hijo de Él y me va a dar todas las cosas que me prometió. Pero hay una cantidad de requisitos y prerequisitos que yo debo cumplir. Debo apartarme del pecado. Debo buscar la santidad, porque sin la santidad nadie verá al Señor Jesucristo. Busquemos esa cita, porque es que a veces piensa que es que son palabras mías y no son palabras del Señor Jesucristo. Pastor, Señor, Hebreos 12:14, buenas tardes. ¿con quién hablo? Guillermo, Hola, Guillermito, ¿cómo está? qué pena llegué tarde, pastor. Quería agregar un versículo también ahí, pero no sé si ya, como llegué tarde, de pronto ya lo leyeron. Mi hermano, y si ya lo hemos leído, bendito sea el Señor, porque nos lo quiere volver a repetir y recordar por medio de usted. Bueno, Por perdón que lo favor, interrumpa. para nada, mi hermano. Dice así la palabra de Dios en Eclesiastés 9:4. Dice así: aún hay esperanza para todo aquel que está entre los vivos. O sea, nosotros somos los que estamos vivos en este momento y aún tenemos esperanza de Bien, arrepentirnos, de buscar de nuestro Señor Jesucristo, de nacer de nuevo. Aún hay esperanza para nosotros los vivos. Porque es señor. mejor, porque es mejor, porque mejor es perro vivo que león muerto. Porque los Así que, es. porque los que viven saben que han de morir, pero los que están muertos nada saben, no tienen más paga, porque su memoria es puesta en el olvido. También su amor y su odio y su envidia Envidia. fenecieron ya, y nunca más tendrán parte en todo lo que se hace debajo del sol. Esto Amén. quiere, esto entiendo yo, que pues imagínense que después de que nosotros, mm, bueno, los que mueren, los que mueren, ya no tienen nada que ver con este mundo, así le recen, así le paguen misas, él no va a escuchar nada, esa persona, ese ser ya no está aquí, esa plata se perdió, como dicen, en lo que pagan caro con sus eh, cajones carísimos y sus cosas y sus misas y sus cosas, eso se perdió porque esa persona no, que le lleven flores, nada, se perdió esa platica, digo yo, entonces la tenemos que aprovechar a los que estamos vivos y buscar del Señor y arrepentirnos y pelear por nuestra salvación. Mi hermano, gracias por este apoyo en esa cita, porque hay algo bien clave, hermoso que está aquí. El Señor lo bendiga, mi hermano Guillermo. Mire ahí en Eclesiastés 9:5, lo claro que el Señor nos está confirmando lo que les estoy diciendo aquí. Dice, porque los que viven saben que han de morir. ¿Quiénes somos los que vivimos? Los que estamos en Cristo Jesús. Dice, pero los muertos nada saben. Están hablando de aquellas personas que a nivel espiritual están muertos, están vivos, pero están muertos en vida porque no creen en Cristo. Por eso para ellos morir sin Cristo es pérdida, pero para nosotros morir en Cristo es ganancia. Gracias, mi hermano. Dice claramente, y lo que su merced dice, lo que veníamos explicando ahora hace rato, ya no hay nada que hacer. Absolutamente nada. Por eso les decía que eso es abominación para el Señor, el que consulta a los muertos. No hay nada que hacer. No existe el purgatorio. No existe el limbo, no existe tal cosa. Eso es mentira de el diablo. Eso es mentira que ha utilizado a religiones y sectas religiosas para difundir ese mensaje de perdición. No existe ningún limbo. No existe ningún purgatorio. Es falso que usted pague una misa y le den el nombre de su mamá, de su papá, y allá dicen, hoy vamos a orar por el alma de Rosendo. Les decía a usted, Rosendo era mi abuelo. Mentira, le robaron esa plata, porque por Rosendo, mi abuelo, ya nadie puede orar, ya nada se puede hacer, ya hubo juicio. Y cuando venga el Señor Jesucristo, Él es el único que sabe si lo manda a la segunda muerte o va a la vida eterna con el Señor Jesucristo. Es eso lo que nosotros
nos enseña por medio de la partida de nuestro querido hermano Diego y por todos los que han partido hacia la presencia del Señor. Tengan en cuenta, y hay claridad, todos, absolutamente todos vamos a resucitar, todos, pero el Señor tiene un orden. Primero resucitarán los que murieron en Cristo Jesús, ¿cierto? Creyéndole a Él. Ese es el orden del Señor. Después, si el Señor Jesucristo, por ejemplo, viniera hoy y usted está vivo y yo estoy vivo, ¿estamos vivos? Si estamos en Cristo Jesús, nos va a llevar directamente. Y mientras vamos hacia Él, dice la Escritura que nuestro cuerpo corruptible va a ser cambiado por un cuerpo incorruptible, o sea, un cuerpo sin pecado, porque este cuerpo es corruptible. Y después se levantarán los otros y llega el juicio final. Unos irán a la segunda muerte y otros irán a la presencia del Señor. Eso es el orden que tiene el Señor Jesucristo. No hay ningún purgatorio como tal. No existe. No existe. Resulta que les decía a ustedes hace 8 días y la gente empieza a inventar. Uno ve los mensajes en Facebook, ve los mensajes en Instagram, en todas esas redes sociales que he visto por motivo de la muerte en este plano de nuestro hermano Diego. Mensajes como, Dieguito, vuela alto, vuela alto. Pues, ahora pues pájaro, pues todos nos convertimos en pájaros cuando nos morimos. Vuela alto. Mi hermana alentando a la viuda, qué bueno que ahora tienes un angelito que te cuida. ¿Cuál angelito que me cuida? ¿Cuál angelito? Si ya el Señor me está mostrando que esa persona tiene que esperar a que el Señor Jesucristo venga y los muertos que están muertos esperando su alma, que van a resucitar cuando el Señor Jesucristo venga. No hay ningún angelito. El asunto es que todas esas cosas es por una mala interpretación de las Escrituras, porque el mismo Señor Jesucristo dice, ustedes están errando porque desconocen las Escrituras. Mateo 22:28, Mateo 22:18, y ahí donde le voy a mostrar por qué la gente dice que ya hay un angelito cuidándolo. Hombre, dejemos tanta abominación, porque por esas abominaciones el Señor nos echará. Por esas abominaciones se va a sufrir la segunda muerte. Ya acabamos de leer 22:23. Resulta que aquí van a aparecer unos personajes llamados los saduceos. Estos eran unos personajes en la época del Señor Jesucristo que decían que la resurrección no existe, que existe la reencarnación. Son de las personas que creen que porque usted se portó mal, la vida, el cosmos, lo va a devolver en forma de rata. Y por eso en la India, que creen en todas esas cosas, hay ciudades completas que adoran las ratas porque dicen que son personas que vinieron a este mundo en esa condición y que van a evolucionar cuando mueran como ratas si se portan bien como ratas. O sea, la locura como está sucediendo ahorita, que hay gente que día vi en la en unas noticias a un señor, pero enojado porque se reían de él, porque él decía que él es un hombre, un caballo encerrado en el cuerpo de un hombre. Por favor, amado Padre, tenga misericordia de ese señor. Y hablaba y hacía como un caballo. ¿Quién no se va a reír de eso? Pero hay que tener misericordia y pedir por esas personas, que el Señor los reprenda. Por eso es que ahorita hay toda esa confusión de la gente. Hombres diciendo yo soy hombre, pero soy una mujer encerrada en el cuerpo de un hombre.
Pero yo soy mujer y entonces siendo hombre se manda a poner seno, se manda a operar. Y todo eso es pasar por fuego a nuestros hijos. Y el Señor dice allá en Deuteronomio que no sea hallado en nosotros que hagamos pasar por fuego a nuestros hijos. Naciones que no le están permitiendo a sus hijos, sino que cuando tengan 18 años ellos decidan si son hombres o mujeres. Todo eso es abominación para con el Señor Jesús. Toda esa gente tiene su paga. Van directico. Si el Señor no tiene misericordia de esa gente, ahora tenga misericordia porque el Señor dice que Él es misericordioso, que su misericordia es para siempre. Porque como acaba de leer nuestro hermano Guillermo, mientras haya vida y esperanza de arrepentirnos, de buscar del Señor para que no caigamos en toda esa mentira, en toda esa mentira. Entonces, estos señores saduceos dicen que la resurrección, no hay resurrección. Para ellos es la reencarnación. Vamos a leer Mateo 22, 23. Aquel día vinieron a él los saduceos que dicen que no hay resurrección y le preguntaron diciendo, Maestro, Moisés dijo, si alguno muriere sin hijos, su hermano se casará con su mujer y levantará descendencia a su hermano. Hubo pues entre nosotros 7 hermanos. El primero se casó y murió, y no teniendo descendencia, dejó su mujer a su hermano. De la misma manera también el segundo y el tercero y hasta el séptimo. Y después de todos murió también la mujer. En la resurrección, pues, ¿de cuál de los 7 será ella mujer, ya que todos la tuvieron? 29. Entonces respondiendo Jesús les dijo, erráis, ignorando las escrituras y el poder de Dios, porque en la resurrección ni se casarán, ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. ¿Sí? Quizás de ahí sale una doctrina, una mala enseñanza de que te está cuidando un angelito. Ah, no, no se preocupe que su papá se murió y ahora es un angelito que te está cuidando. Mentira, todavía no han resucitado con decirle que ni la Virgen María, la madre putativa de Jesús, está esperando que venga el Señor Jesucristo. Porque cuando el Señor Jesucristo vino, se hizo carne, sí, vino a la tierra, ese Dios que dijo en Isaías que iba a venir, Él ya vino. Y dice que cuando ese día lo crucificaron, que murió en esa cruz, los sepulcros se abrieron y mucha gente resucitó. Pero cuando Cristo volvió y se sentó en el trono, todos los que murieron a partir de ese instante, del día de Pentecostés, toda la gente que ha muerto tiene que esperar a que el Señor Jesucristo venga para que se cumpla todo lo que Él dijo. Esa es la verdadera profecía. No existen más profetas. No le crean a nadie. No hay más profetas. El último profeta es Juan el Bautista y la última profecía es esta. ¿Cuál? Que Jesucristo vuelve. Por eso allá en Deuteronomio el Señor dice que hay otra abominación, que es la adivinación. Esa adivinación que nos gusta siempre estar mirando el futuro cuando el Señor me dice, viva el día, cada día trae su propio afán, cada día trae su propio problema. Y la gente por eso es que cae en pecado, los engañan. Por eso van a esas iglesias que hacen profecía y se gastan 1 hora, 2 horas en un servicio tratando de escuchar un mensaje que no entienden, porque lo único que les preocupa es que cuando termine el servicio se para el falso profeta
que dice que el profeta tal, la profeta tal, y vienen a él y le dicen en el oído, usted va a viajar. Por favor, de 10 personas en el mundo, 6 o 7 viajan. Uf, qué profecía. Usted va a conocer a un bello hombre con mucho dinero. Eso es adivinación, eso es brujería, eso no es profetizar. La profecía es esta y ya está cerrada. Todo lo que está en el libro en esta profecía dice lo que ya está en esta profecía. Y esta profecía dice que el Señor Jesucristo vuelve. Y Él nos tiene que encontrar haciendo como Él nos mandó para que podamos vencer. Porque el que venciere no pasará por la segunda muerte. Eso es lo que el Señor nos está enseñando. Nosotros no debemos temerle a nadie, a ningún espíritu de temerle a nada ni a nadie. Vea, Mateo 28, Mateo 10, 28. Pero antes de ir a Mateo 10, 28, sigamos acá en Mateo 22, donde dice, porque la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. 31. Pero respecto a la resurrección de los muertos, ¿no habéis leído lo que os fue dicho por Dios cuando dijo, yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es Dios de muertos, sino de vivos. ¿Por qué no queremos entender eso? Esos muertos que están hablando son los que pasan a la segunda muerte. Nosotros tenemos un Dios de vivos. Significa que nosotros vamos a vivir eternamente con Él si le obedecemos. Mateo 10, 28. Y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Quién es el que me puede mandar a mí a la segunda muerte al lago de fuego? ¿Quién es? ¿Quién? ¿Quién me puede decir quién es el único que me puede matar, destruir el alma y el cuerpo en el infierno? ¿Quién me puede decir? El Señor Jesús Jesucristo. el Todopoderoso. Amén. El Señor Jesucristo es el único que puede destruir mi alma y el cuerpo en el infierno. Nadie más. Nadie más. A Él es el que debemos temerle, a Él es el que debemos rendirle honor, a Él es el que debemos glorificar en su nombre, a Él es el que debemos obedecer, a Él es el que debemos escuchar, seguir. Como dice en el libro de Primera de Juan, dice, el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo. Primera de Juan 2:3. Búsquenlo ahí, por favor, yo los espero. Primera de Juan 2:3, para que entendamos un poquitico todo esto de morir en Cristo es ganar. Morir en Cristo es ganancia. Primera de Juan 2:3 dice, y en esto sabemos que nosotros le conocemos si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Y leímos en Apocalipsis 21:8 que los mentirosos irán a la segunda muerte, al lago de azufre, que arde fuego y azufre. Sí lo leímos, ¿cierto? Y aquí dice claramente el que dice, yo conozco al Señor Jesús y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. El que dice que permanece en el Señor Jesucristo debe andar como Él anduvo. Easy, fácil. Por eso Mateo 10:28 es clarito. No le temamos a quien me puede matar el cuerpo.
Si tú estás en Cristo Jesús, no te debe dar temor que te digan te vas a morir. Porque el Señor te quiere bendecir. Nosotros pensamos que es una maldición, no es cuando te dice que tienes una enfermedad terminal y estás en Cristo, diga, wow, el Señor me vio con sus ojos de misericordia y me va a llevar porque todos vamos a morir, porque el Señor Jesucristo es el que da la vida y Él la quita. Él es el que enferma y Él es el que sana. Deuteronomio 32-39. Entonces, cuando te llegue una enfermedad, ore para que se haga la voluntad del Señor. ¿Cuál es? Usted no la conoce ni yo, pero Él sí la sabe y Él va a darnos siempre lo mejor. Señor, haz tu voluntad en mí. Si al Señor le place, lo va a sanar. Si al Señor no le place, se lo va a llevar a la presencia de Él. Porque si usted venció, va a heredar todas las cosas que el Señor le prometió y el Señor va a ser su Dios y usted va a ser su hijo. ¿No hemos levantado la mano que queremos ir al reino de los cielos? Entonces, ¿por qué nos da temor? ¿Por qué somos tan incoherentes con lo que decimos y hacemos? El que está en Cristo no debe temerle ninguna mala noticia. El que está en Cristo no debe tenerle ninguna mala noticia. Porque aquí estamos de pasajeros. La verdadera vida es Cristo Jesús. La verdadera vida es estar frente a Él para una vida eterna. Entonces, Deuteronomio 32-39 me tiene que dar claridad a mí de eso. Ved ahora que yo soy. Sí, dice yo soy. El mismo yo soy que habló allá con Moisés, que le dijo, y si me preguntan quién fue el que me mandó, dijo Moisés, y le dice, Señor, dígale que el yo soy lo envió. O sea, el que siempre ha existido, el que soy, yo soy, el que existe, no hay otro. Entonces, por eso él siempre dice, yo soy el pan de vida, yo soy la vida eterna, yo soy la verdad, yo soy el camino. Y allá dice el Señor Jesucristo, dice que moriremos en nuestros pecados, porque si no crees que yo soy, morirás en tus pecados. El Señor Jesucristo afirmando que Él es el gran yo soy. Porque si tú no confiesas que yo soy, morirás en tus pecados. Por eso aquí dice, ved ahora que yo soy. Está diciendo, mire ahora que es que yo soy ese Dios que habló a Moisés. Y no hay dioses conmigo, vuelve y aclara, no hay más dioses. No hay que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Todo eso es mentira del diablo. Solo hay un Dios, su nombre es Jesús de Nazaret. No hay dioses conmigo. Dice claramente ese Dios único que se llama Jesús, dice, yo hago morir y yo hago vivir. Yo hiero y yo sano. Y no hay quien pueda librar de mi mano, porque no entendemos eso. Cuando venga una enfermedad, no se angustie, mi hermano. Trate de tratar de empezar a vivir en lo espiritual, porque si al Señor le place, usted se queda unos años más. Pero a veces como que queremos aferrarnos a este mundo, a lo material, y entonces mis hijos, mi esposa, mi esposo, sí, eso es hermoso, eso no es pecado, no es pecado. Pero no tengamos temor de esas cosas. El que está en Cristo no teme a esas cosas. Salmo 112, 7 dice, no tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme, confiado en el Señor. Asegurado está su corazón, no temerá hasta que vea en sus enemigos su deseo. Reparte, da a los pobres, su justicia permanente para siempre. Su poder será exaltado en gloria. El hombre de bien, desde el 5 dice,
tiene misericordia y presta, gobierna sus asuntos con juicio, por lo cual no resbalará jamás. En memoria eterna será el justo. No tendrá temor de malas noticias. Su corazón está firme y confiado en el Señor Jesús. No nos dé temor una mala noticia si estamos en Cristo, estamos confiados en Cristo Jesús. Esta cuestión de la muerte no nos tiene que incomodar tanto, porque hay muchas promesas que son mucho, 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 mucho mejor de lo que estamos aquí. Partamos que estamos en un mundo pecaminoso, un mundo caído. Entendamos que estamos llenos de pecado y necesitamos liberarnos de esto que no nos va a dejar pasar a una vida eterna. Porque la misma escritura dice que muchos se creen estar firmes, pero la escritura dice que el que crea estar firme, mire que no caiga. Y nosotros debemos procurar en todo este momento, mientras estamos aquí, no caer. Así que, mis hermanos, vamos a seguir dentro de 8 días, si es la voluntad de nuestro Señor Jesús, porque el Señor nos va a mostrar muchas cosas. De esa cita que en Eclesiastés nos leyó el hermano Guillermo hoy, y es esa personas que están muertas y no se han dado cuenta, porque espiritualmente están fuera del foco, están fuera del Señor Jesús. Pero gloria al Señor que estamos nosotros, por eso el Señor nos manda a predicar a tiempo y afuera de tiempo. No nos cansemos por eso, porque nosotros no sabemos el Señor a quién va a salvar. Por eso prediquemos todos los días a la gente, hablemos del Señor, demos testimonio de nuestro Señor Jesucristo con nuestra vida, con nuestros actos, porque no sabemos a cuántas personas el Señor nos va a usar para traerlas a sus pies. Él es misericordioso y Él quiere que todos procedamos al arrepentimiento para que seamos salvos, para que un día todos ellos puedan vencer y el Señor Jesús sea su Dios y ellos sean sus hijos y nosotros también seamos hijos del Señor Jesús. Así que dentro de 8 días, si es la voluntad del Señor Jesús, continuamos. Bueno, los amo mucho en Cristo. Señor Jesucristo me los bendiga. Nos vemos dentro de 8 días. Por favor, invite a un amigo o invite a una amiga. Bueno, invite a un familiar, invite al que el Señor le ponga en su corazón. Bueno, muchas bendiciones. Los amo mucho.